Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora y el lugar en el que nos vean o nos escuchen. Les recuerdo que estamos en YouTube como Titanes del Mundo del Trabajo y también estamos en Spotify con el mismo nombre. Entonces, encantados de que nos sigan, de que nos dejen sus comentarios, su retroalimentación. Y bueno, el día de hoy me da muchísimo gusto tener como invitada a este podcast, en este episodio, a una mega titán del mundo del trabajo. Mi amiga Adela Giral, compañera del grupo Jurica y bueno, una experta en el mundo de los recursos humanos con mucha experiencia y vamos a platicar de ello, pero en la lógica que hemos venido haciendo en los últimos episodios. Estamos hablando poco de nuestro pasado y más bien hablar del presente y del futuro. Y en esta lógica, mi querida Adela, pues te doy primero la bienvenida y lo segundo es, me gustaría que te presentaras brevemente quién es Adela Giral atrás de Adela Giral. Pues muchas gracias, Octavio. Un saludo a toda tu audiencia que cada día crece más por lo que yo voy siguiendo del podcast. Gracias por tenerme aquí. Es un gusto para mí siempre, pues, platicar de mis experiencias. De hecho, es mi propósito de vida, es compartir mis tips, mis experiencias de vida con otros. Así que este es un gran momento para lograr hacerlo. Y bueno, déjame contarte un poquito de Adela. Me gusta como dices Adela detrás de Adela. Bueno, soy de formación académica, soy Puma de corazón, soy de la UNAM, soy ingeniera electrónica, aunque en el mundo de los recursos humanos ya me dicen licenciada, digo con mucha honra que soy ingeniera. Y bueno, después de haber estudiado ingeniería, estuve en el ITAM haciendo un diplomado de marketing y desde ahí pues siempre he sido un aprendiz continua, ¿no? Siempre me ha gustado encontrar cursos de todo tipo y bueno, ya después de que habrá sido unos 15 años de estar en una carrera profesional, es que me integro al mundo de los recursos humanos. Siempre digo que no soy nativa del área, yo vengo de aquel invento de aquellos inicios de Dave Ulrich, cuando dijo que quería la figura del business partner, alguien que viniera del negocio, que conociera del negocio al mundo de recursos humanos. Y he tratado de mantener esto los últimos veintitantos años que llevo en recursos humanos, porque creo que agregamos mucho valor cuando entendemos el negocio. Y qué te puedo decir, ahora estoy más retada que nunca porque después de haber estado 30 años en tecnología, estuve muchísimos años en Unisys desde que salí de la universidad. Ahí fue donde me dieron la gran oportunidad de moverme a recursos humanos después de muchos años de estar en marketing y en sistemas. Y de ahí a Microsoft como otros 10 años. Entonces mi vida había sido típicamente tecnológica, muy basada en tecnología. Me encanta seguir aprendiendo de tecnología porque esto no acaba nunca, pero ya desde hace unos años estoy en el mundo financiero. Estuve hace unos años y una trayectoria pues que disfruté muchísimo en Banco Compartamos, en Gentera, en donde pues empezamos una transformación increíble que sigue dando sus frutos. Banco Compartamos tiene un gran propósito de existir, que es la inclusión financiera en la base de la pirámide para pues, las mujeres de nuestro país, de Perú también, porque están presentes allá. Y bueno, pues hace un año me invitaron a este gran reto que tenemos hoy en día de la separación de Banamex de Citibank. Llevo aquí ya alrededor de 10 meses viviendo esto que es un reto continuo. Estamos todos súper entretenidos y sobre todo súper motivados por volver a ser el Banco Nacional de México. Así que bueno, pues hasta ahí dejo mi introducción y bueno, déjame agregar una parte personal que siempre pues tiene muchísimo peso. Estoy casada con Alejandro ya desde hace 37 años, también ingeniero. Él se dedica a ahorro de energía, entonces vivimos en casas muy ecológicas. Tres hijos, Renata, Adela y Alejandro. Así que bueno, pues ahí paro con mi introducción personal. Buenísimo, me encanta, mi querida Adela. Oye, y en esta, bueno, pues porque siempre has estado como involucrada en los dos temas, siempre por un lado, bueno, recursos humanos desde ya hace muchos años en Unisys, en la última parte, pues porque empezaste en la parte más de tecnología per se,
pero también en Microsoft estuviste muy involucrada en temas de recursos humanos, pero al mismo tiempo en tecnología y decías ahora en la transición a Gentera, compartamos, pues también te tocó porque pues estuvieron inmersos en un proceso de también de transformación tecnológica muy importante. ¿Cómo ves esta relación? ¿Cómo ves la incorporación de temas tecnológicos? Y bueno, todo lo que estamos viendo ahora de inteligencia artificial y muchas otras cosas que son más obvias, pero pues, y otras que no son tan obvias, pero ¿cómo va a afectar o cómo va a beneficiar la tecnología a la función de recursos humanos? Mira, yo creo que somos de las áreas que típicamente no se sienten tecnológicas, pero que sin embargo somos de las áreas que más estamos siendo afectadas por la tecnología y afectadas de una manera positiva. Yo siempre he dicho que en recursos humanos somos los mayores generadores de datos. Tenemos los datos de cuánto tiempo dura la gente antes de ser productiva en un puesto. Sabemos de qué orígenes, de qué perfiles son más eficientes las personas. Sabemos a las cuántas horas de entrenamiento alguien empieza a ser productivo. Cuánto le pagamos al que es más productivo en incentivos versus al que no. Entonces estamos sentados en un mundo de datos. Si empezamos a poder explotar bien estos datos, cuando además los combinamos con el negocio, tenemos tremenda posibilidad de impactar al negocio y de ayudarle en muchísimas de las definiciones que tienen que hacer, tanto de workforce management, de la demanda de puestos de trabajo, podemos saber la temporalidad en cuanto deben de subir plantillas, cuándo deben de bajar, podemos manejar cuando un incentivo está siendo eficiente o no, y todo eso se convierte en datos que se administran con tecnología. Entonces, siempre he procurado inspirar a mis equipos de recursos humanos a entender de la tecnología, darle ese doble clic, el clic derecho. Vamos a entender qué hay detrás de nuestros sistemas y cuando no tenemos los sistemas, empoderarnos con ellos, acercarnos. Hoy en día tenemos a la puerta de cualquier pantalla infinidad de opciones de Talent Analytics, de toda la parte nueva que nos están habilitando con inteligencia artificial. Y entonces yo mi mensaje para la comunidad de recursos humanos es seamos tequis, seamos tecnológicos, busquemos con curiosidad qué tipo de herramientas o soluciones hay allá afuera, asistamos a los eventos que siempre hay enormes ferias con gente exhibiendo sus soluciones, porque esa es la manera de mantenernos al día. Está cambiando tan rápido que si no estás proactivamente conociendo lo que está saliendo, es muy fácil que te quedes atrás. Buenísimo, súper interesante. Y entonces, a ver, esto va a significar sí o sí que es probable que haya necesidad de tener menos gente en el área de recursos humanos, pero eso no quiere decir que la función de recursos humanos vaya a ser menos importante. Al revés, inclusive. Totalmente. Yo creo que los roles están evolucionando en todas las áreas, en todas las áreas. Ahora, ¿cómo veo yo la evolución en mi área en recursos humanos? Bueno, tremenda evolución en la parte de learning. Todo lo que es aprendizaje, tenemos que estar mucho más, me encanta cómo se dice en inglés, pero es learning in the flow of work. Eso es lo que los chavos hacen hoy en día. Ellos no se esperan a ir a un curso de manejo para manejar, no se esperan a ver o a tomar algo para realizar la actividad. Buscan rápidamente, como le digo yo, en la Real Academia de YouTube y ahí aprenden todo. Todo está disponible. Entonces, están acostumbradas estas nuevas generaciones a entrenamientos mucho más breves y más al grano. Entonces, tenemos que cambiar la manera en que estamos entregando la educación a nuestros empleados y debemos de buscar maneras más versátiles en donde a través del teléfono, en un poco tiempo, en el momento que lo necesitan, puedan allegarse de la data que necesitan para cerrar una transacción con un cliente, del dato que necesitaban para entender y conocer mejor a su cliente y tener en sus manos toda la posibilidad de aquello que necesitan para lo que están haciendo en ese momento. Este es un ejemplo en educación. Déjame usar otro que, como comentaba antes, la parte de analítica de datos, me parece que es un nuevo rol
que se está formando en las áreas de recursos humanos. Y uno típicamente me ha pasado que llegas a una empresa y te dicen, no, es que en recursos humanos no son tecnológicos. No, no es cierto. Yo he encontrado cabezas tremendamente tecnológicas en mis áreas, de las que me siento muy orgullosa, porque son chavos que son curiosos y se han metido y hacen tableros y te entregan la información como la quiere el cliente. Entonces es muy fácil evolucionar esos perfiles a que empiecen a usar herramientas, a que empiecen a usar inteligencia artificial para entender mejor los formatos. Entonces, siempre hay gente con ese perfil en recursos humanos. Yo invito a mis colegas a que los encuentren en sus áreas. Buenísimo. Y en ese sentido, mi querida Adela, tú hablabas hace un momento de que, un poco en la lógica de Ulrich, de ser business partners. Y bueno, pareciera que hacia allá va la función, a que la función de recursos humanos será más pequeña y estará más cerca del negocio. ¿Cómo ves esta transición? ¿Cómo lo vas viviendo tú? Pues mira, una vez más, y voy a sonar un poco redundante, pero cuando te basas en tecnología, puedes quitar la parte transaccional del negocio. Y en lo que hemos estado transformándonos las áreas de recursos humanos los últimos años es en habilitar a que la parte transaccional pueda ser hecha por el mismo empleado. No nos gusta y no le gusta al empleado tener que hacer autoservicio. A él le gustaba más antes hablarle a la persona de recursos humanos y decirle, oye, ayúdame, ¿cómo pongo un plan de mejora? Y el otro le ayudaba y lo llevaba paso a paso. Pues mira, cuando escalas un negocio y tienes tantísimos empleados, tienes que buscar la manera en la que el propio gerente entre a un lugar, entienda lo que tiene que hacer y lo haga solo. Esto nos está haciendo que los empleados en general, los gerentes, sean más maduros, conozcan mucho más de su gestión como recursos humanos, como gerentes de personas, y por otro lado nos libera de mucha parte repetitiva y transaccional para permitirnos estar más cerca del cliente, entender la estrategia y entender cómo desde nuestra trinchera de talento podemos aportar al negocio. Sí, sí, súper interesante. Yo creo que hay un gran reto y sí tiene que haber un cambio muy importante en nuestra caja, o sea, en nuestra cabeza, de ampliarla, de expandirla, de decir, bueno, pues tengo que ver las cosas de una manera absolutamente diferente. ¿Y cómo ves que esto va a tener un efecto? ¿Qué efecto va a tener en la cultura corporativa? ¿Cómo se va a transformar la cultura corporativa? Porque así como creo que está pasando en recursos humanos y va a pasar más, pues también está pasando en otras áreas. La propia área de tecnología en algunas instituciones, pues se subcontratan un montón de servicios porque no tiene sentido que una misma empresa, por más grande que sea, tenga muchos de los servicios de tecnología o de logística o de otras áreas. ¿Cómo estás viendo esto en el mundo de una empresa, de un tamaño de un banco como el que tú estás, que esto pues va a transformar su propia cultura, ¿no? Totalmente, Octavio. Y creo que lo que tenemos es que ayudar a que los empleados maduren más en esquemas de autoservicio. Y yo siempre los reto aquí diciéndoles, si ya lo hicimos con el cliente y el cliente muchas veces prefiere hacerlo en su teléfono antes que ir a una sucursal, pues lo mismo, tenemos que acercarles los recursos para que no tengan que ver personalmente al ejecutivo de recursos humanos para resolver su problema. Otra vez, nos vamos mucho a los temas de autoservicio y de poder estandarizar ciertas cosas, pero eso con el afán de liberarnos para dedicar tiempo de valor cuando hace falta. ¿Sí? Realmente no dejamos de ser necesarios en el mundo de trabajo, pero sí quitamos la parte transaccional. Yo siempre recuerdo frases que me han marcado mucho en distintos cursos que he tomado. Una que decía, ¿dónde quieres invertir tu tiempo? ¿Dónde vale $2 tu hora? ¿20, 200 o 2000? No, pues yo quiero estar donde vale $2000 mi Claro. hora, que es donde agrego valor al negocio, donde puedo influenciar en cambios de perfiles, en cambios de la manera en que se hacen las cosas, y no en estar diciendo si el 10 de mayo es día festivo completo o es mediodía, ¿no? Porque así estábamos acostumbrados a usar a recursos humanos como una ventanilla de mucha información. Hoy en día tenemos mejores páginas,
Pero para mí la siguiente generación, en lugar de tener una intranet donde tengamos esa data, es poder tener chatbots, donde el empleado puede entrar e interactuar con un chatbot y preguntarle, oye, el 10 de mayo, ¿en qué día cae? Ah, pues cae en tal día. ¿Puedo pedir vacaciones? ¿Cuántas me quedan? Ah, te puedes pedir 2 días y tener 5 en un puente. ¿Quieres solicitarla, sí o no? Y pum, sin entrar a un sistema, sin ver más reacciones, puedes resolverle una necesidad que todos tenemos en algún momento, que es planear nuestro tiempo libre, ¿no? Entonces, cosas como ellas, cuando tú le acercas algo de una manera sencilla al empleado, claro que le empieza a usar y empiezas a romper esas barreras en las que te decían, ay, es que yo prefería hablar contigo. Pues sí, a mí también me encanta hablar contigo, pero de temas más importantes que de los días festivos, Claro. ¿no? Sí, vamos a planear tu carrera, tu plan Por de ejemplo. carrera, pero no vamos a discutir si cuántos días te tocan de vacaciones. Me parece que tiene mucho sentido lo que nos estás diciendo. Adela, te decía lo de Microsoft hace un momento. Cuéntame, una empresa como Microsoft, que eras en aquel momento, y bueno, yo creo que sigue siendo en muchas cosas, muy avanzada en sus maneras de manejar muchas cosas. ¿Cómo fue tu experiencia de venir de Unisys, pasar a Microsoft? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo eran recursos humanos en Microsoft? ¿Y cómo era la parte tecnológica? Porque estuviste involucrada en proyectos de tecnología de Microsoft. Sí, totalmente. Fue una época que me enriqueció muchísimo, muchísimo, Octavio. Fue una época, lo platico en uno de mis libros, en donde yo llegué en un momento que toda la gente se sentía de capa caída. ¿Por qué? Porque estaba saliendo el iPad y llegaban los directores y me decían, Adela, no es posible. En mi vuelo todo el mundo traía un iPad. Entonces era una compañía que estaba tremendamente amenazada. Google, por otro lado, con todas las aplicaciones pues similares a las de Office. Y me tocó vivir la época en la que cambiamos de CEO. Yo sigo siendo una gran fan de Satya Nadella con lo que hizo, con la transformación que hizo. Él empezó con este tema del growth mindset, que ahora muchas compañías lo están implementando, esta mentalidad de crecimiento, en donde empezó a eliminar el término de nowhere. Todos eran nowheres. Tú llegabas a una reunión en Microsoft, todos sabían el número, el year, lo que faltaba para cerrar lo que tenía. Todo era número, número, memoria, memoria. Eh, pues no le dedicaban el tiempo a analizar realmente los temas. Todo era yo sé, yo sé, yo sé el número, pero en tanto, ahora sí que en tantos usados en su memoria, perdíamos la posibilidad, el ancho de banda de poder analizar mucho más. Entonces, nos hizo pasar en este mundo de Carol Dweck, para las que no lo hayan leído, búsquenla en TED Talk, en libros. Carol Dweck ha sido una mujer que ha impactado muchísimo el mundo de los negocios desde una plataforma súper sencilla, que es que todos podemos ser mejores contra nosotros mismos. Cuando el benchmark eres tú mismo, cuando te comparas con la Adela de hace 5 años o 10 años, ¿en qué he mejorado? Y cuando tú pones tu foco en mejorar algo, no importa, vas a mejorar. ¿Sí? Ahí pasamos a Malcolm Gladwell y sus famosas 20,000 horas de trabajo. Todo Claro. el que se aplique en algo logra mejorarlo, ¿no? Entonces, mensajes muy, muy, muy importantes. Aquí en México adoptamos esa cultura padrísimo. Hicimos muchas cosas simbólicas en la oficina para que tú vieras lo que era tener una mente fija y una mente en crecimiento. Y poníamos las características en donde, pues en las salas de juntas, que es donde más interactuábamos y colaborábamos. Y ahí hacíamos referencia a que te estás quedando. La mentalidad fija es la que no ve la oportunidad, la que dice siempre se ha hecho así, no lo podemos lograr. Y cuando te mueves al lado derecho a una mentalidad en crecimiento, ves las posibilidades, te abres al cómo sí, ¿no? Entonces, viví esa época en la que Satya empezaba, sigue siendo hoy en día el CEO de Microsoft, pero tuvo ese cambio más místico en cómo actuamos todos los días y no solo en la tecnología. Y bueno, como digo yo, estas cosas funcionan cuando además te acompaña un crecimiento en el mercado como ha tenido Microsoft. O sea, toda la credibilidad de Satya pues se ve súper aumentada cuando él decide cambiarse a la nube, cambia el paradigma de negocios de licenciamiento a un nuevo terreno libre, que estaba virgen para que todos empezáramos a poblar la nube con los distintos servicios. Entonces,
Ahora le agregamos inteligencia artificial y más recientemente el quantum computing, que sacaron su chip para esto. Entonces es una compañía que se reinventó, está sacando cosas nuevas todo el tiempo y es un gran mensaje para todos, ¿no? El mundo no está parado. Hoy en día el mundo lo que nos pone es oportunidades, ¿no? Los mercados que se están saliendo, competidores que salen, otros que entran. Nadie había oído de Nvidia hasta hace un año más. Y hoy en día todo el mundo ya se da cuenta de la importancia que es tener un chip que te permita hacer cálculos mucho más rápidos. En fin, cosas que hace unos años no escuchabas, hoy en día son preponderantes en el mercado, lo que habla que sigue habiendo muchísimas oportunidades. Oye, Adela, y hablando de esto, de oportunidades y de retos, pues tú estuviste recientemente en el sector financiero de Gentera Compartamos, en un sector muy específico, en la que, bueno, los cambios tecnológicos que tuvieron que implementar eran muy importantes, y ahora estás en el nuevo Banco Nacional de México, por decirlo de una manera, en Banamex. ¿Qué retos están enfrentando de dejar la cultura de Citi y hacer una, no sé si van a retomar o crear una nueva cultura? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo ve el personal? ¿Cómo lo ve este equipo que pues prácticamente se incorporó todo para empezar en esta separación de Citi y Banamex? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo está viviendo el equipo? ¿Cómo lo está viviendo la gente? ¿Qué sientes? Mira, pues, ¿qué te diré? Lo primero que me surge es emoción y así veo a todos mis colegas, todo el equipo de Manuel Romo, todos estamos súper emocionados con este cambio y todo lo que vemos son oportunidades. Es impresionante las oportunidades que tenemos, a pesar de que es un banco de 140 años, yo les digo que debemos de trabajar con la mentalidad de una startup, debemos de ver en dónde hay oportunidades y todos estamos tratando de encontrar estas oportunidades para poder llevar al banco de nuevo al lugar que merece, porque hablando de cultura, acabamos de liberar la nueva marca. Por ahí verán los comerciales, porque siempre nos llamaste así, volvemos a ser Banamex. Banamex ha sido un banco emblemático, ha ocupado un papel preponderante en el mercado mexicano. Y lo decíamos ahora que hicimos la liberación de nuestra nueva cultura. Estamos quedándonos con lo mejor que Citi nos dejó estos 20 años y tomando las cosas que el banco necesita para este siguiente periodo, ¿no? Es un banco que en toda su trayectoria ha vivido cosas impresionantes. Tú lo viviste desde casa, Octavio, pues después de haber leído la biografía de tu papá, cuando él le toca este cambio tan importante, y por qué no aprovechas y lo comentas aquí para que lo oigan de primera mano. Y yo digo, desde esas épocas este banco ha subido tremendas transformaciones, pero ¿por qué no les cuentas lo que viviste desde Pues casa? no, pues a ver, oye, como diríamos, yo fui amamantado en Banamex, ¿no? Mi padre, el único trabajo que tuvo fue Banamex. Mi padre entró a trabajar al banco cuando tenía apenas 15 años como cajero, auxiliar de caja en una sucursal en Navojoa, Sonora, y terminó siendo director general del banco. La verdad de las cosas, estas historias ya no hay muchas, y menos en México, en un país donde, pues, nos guste o no decirlo, pasar de un decil a otro es súper complicado. Y bueno, mi papá dio un brinco de 4 o 5 deciles, si no es que más, bueno, a través de 40 años, pero en 2 generaciones lo logró, que es muy impresionante. Y bueno, pues, le tocaron muchos cambios, le tocaron, pues ese cambio, yo te diría que un cambio bien importante que yo recuerdo mucho es cuando decide don Agustín Legorreta y el equipo directivo dejar el banco a la nueva generación. Y entra Agustín F. Legorreta, su hijo, y todos los nuevos directores, pero salieron todos los directores y entraron puros directores jóvenes o en aquel momento. Y luego, pues la transición que le tocó a mi padre cuando el banco pasó a la privatización, de ser un banco privado a ser un banco estatizado, porque no, nunca, esto de que fue nacionalizado, voy a ser políticamente incorrecto, porque si no lo soy, no voy a sentir a gusto, es una estupidez. El banco era nacional, el banco fue estatizado, que es bastante diferente el concepto, y luego pues el proceso de la privatización y también pues tuve la oportunidad mi padre de estar muy cerca de Roberto Hernández y Alfredo Harp en Fomento Cultural Banamex, en Fomento Social. Entonces, hijo, es un banco que sí, como tú dices, una tradición pues de 140 años,
pero pues un banco que siempre ha estado en la historia de México, ¿no? En muchos sentidos, en muchas grandes operaciones del país. Así es, David, y eso es lo que de verdad nos tiene muy inspirados a todos, esa continuidad de lo que ha logrado el banco en estas épocas. Y déjame platicarte un poquito de hacia dónde queremos, hacia Eso. dónde está la visión ahora. Recuperar el papel que necesita tener el banco en este mercado mexicano. Estamos yendo tras la población joven. Me encanta lo que dices ahora de ese cambio directivo para los jóvenes, porque estamos buscando atraer muchos jóvenes. Porque si tú le quieres vender a jóvenes, tienes que tener a jóvenes diseñando el producto. Tienes que reflejar los mercados en los que trabajas, tienes que saber cómo sienten. Yo tengo tres en casa que me retroalimentan todos los días de una manera muy intensa. Estas nuevas generaciones vienen muy aumentadas en sus temas críticos, tienen un pensamiento crítico bárbaro y de verdad es difícil convencerlos con un producto, ¿no? Realmente para que cambien, ellos tienen que creer en alguna parte de ese producto. Y sabemos que hay que apelar a muchos sentidos, desde ser una empresa certificada para ASG, en donde tengamos inclusión de mujeres. Aquí estamos súper contentos con las tasas que tenemos de inclusión de mujeres, pero no dejamos de perseguir el que todos tengan las mismas oportunidades, sin importar tu origen, tu edad, tu formación académica, de qué tipo de universidad vengas, de si vienes de México, hay muchos extranjeros que nos dejó Citi y que nos ayudan a enriquecer el talento que tiene el banco. Entonces, queremos ir tras la población joven y ya van a estar oyendo por ahí las nuevas ofertas que tenemos. Luego tú tocaste dos temas que a mí la verdad siento que es una responsabilidad increíble, que es la del patrimonio cultural que maneja el banco. Lo que tenemos en obras de arte, en casas coloniales, es impresionante. En apoyo a los artesanos, la parte del patrimonio social, es una institución formidable en esto. La gente que forma estos fomentos es gente con una experiencia increíble y que realmente es algo que hace lucir al banco en muchos mercados, ¿no? Hoy en día la cultura debe de volver a tomar un papel más preponderante, incluso en los chavos también, ¿no? Estamos buscando cómo hacer que los museos del banco sean, pues tengan ese factor que atraiga a las nuevas generaciones. A todos les encanta ver el arte de maneras distintas y ahí tenemos que encontrar cómo llegarle también a esta población joven. Y además somos el Banco del Teletón. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar en el CRIT de Tlanepantla con todo mi equipo. Fuimos a hacer una visita que no cabe duda que estar ahí y vivir lo que es el Teletón es otra gran parte que a todos nos debe de influir en nuestro día a día, ¿no? El ver cómo estos chiquitos alrededor de México, en todos los teletones, están siendo apoyados por cada uno de los mexicanos que aportamos al Teletón, es algo increíble. La labor que se hace ahí es espectacular. Yo no había ido desde hace 15 años y me encontré el CRIT exactamente igual que hace 15 años, impecable, la gente sonriente, los niñitos que llegan ahí a sus terapias, apoyo a los papás, y en fin, seguimos buscando también sinergias de cómo apoyar de una mejor manera al Teletón, además de que tenemos la tarjeta Teletón y los donativos, pero bueno, para mí, para mi equipo, salimos de ahí, siempre sales energizado de ver cómo se están transformando vidas ahí. Entonces, volviendo, el banco tiene muchos pilares, tenemos la inclusión financiera, tenemos los patrimonios, tenemos un gran activo. Entonces, creo que la responsabilidad que sentimos todos los que estamos ahorita dirigiendo el banco es enorme. Estamos inspirados, estamos motivados y sentimos una gran responsabilidad de poder llevar a donde necesita estar Banamex. Buenísimo, me encanta, me gusta mucho todo lo que me dices. ¿Sabes qué? Se te ve, se te siente que estás transmitiendo esta energía, esta pasión. Y sí, el trabajo que ha hecho Cándida Fernández en Fomento es impresionante. Adela, ahora sí que como dicen los del radio, el tiempo nos va comiendo y todo. Vamos cerrando. Vamos entrando a tres cosas. Primero, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde, si quiere tener un contacto contigo? ¿Estás en redes sociales? ¿Cómo pueden contactar a Adela Giral? Mira, pues yo he tratado de estar en todos los dominios como Adela.Giral, entonces soy fácil de encontrar en LinkedIn. Tengo una tía homónima, pero ella no está tan activa, entonces es más fácil que lleguen a mí, Adela.Giral, @gmail, @hotmail, por supuesto, @outlook. Bueno, siempre con el interés de poder aportar
a los que estamos en este camino de desarrollar gente, de ayudarlos a hacer un mejor papel como función de capital humano, de la cultura que manejamos en las organizaciones y pues de apoyar. Ahora creo que tenemos un gran ejemplo en Banamex, cómo estamos renovando esta cultura, Claro. renovando la Rosetta para todos aquellos que tienen su app, verán cómo la Rosetta cobró vida. Es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Tenemos una manera de mostrar que es un nuevo Banamex. Súper, súper. Dos cositas más, mi querida Adela. Una, dos o tres recomendaciones, yo no sé, comentarios, decir, a ver, hoy y hablamos, estamos hablando de gente joven, de chavos, y a lo mejor de gente que tiene 30 o 40 años que está en la función. ¿Qué recomendaciones darle a la gente que hoy está como cabeza o que está liderando la función de recursos humanos? Pues mira, un poco de lo que comenté, creo que hay que inspirar a nuestros equipos, hay que inspirarlos a que no le tengan miedo a la tecnología, a que la entiendan, a que puedan usarla en favor de lo que están haciendo todos los días. En las distintas funciones de recursos humanos, yo diría que en todas estamos siendo tocados por esta parte para poder dedicar más tiempo a la parte humana y la parte en donde realmente agregamos valor en las interacciones con todos nuestros empleados y compañeros. Y quizá una segunda sea siempre mantenerlos curiosos y aprendiendo. En este afán del growth mindset, todos nos tenemos que sentir siempre inspirados por seguir aprendiendo. Bueno, vamos entonces acabando. Entonces, última pregunta, mi querida Adela, algo que la gente que conoce a Adela Giral no sepa de Adela Giral. Algo que hagas, que colecciones, que te guste, que no mucha gente sepa de ti. Pues no muchos saben, pero tengo unos hobbies muy, ¿qué te diré? Me encanta pintar, pero pintar de paint by numbers, ¿eh? No crean que nada sofisticado, me relaja mucho y escucho mucho libros en audible. Entonces, bueno, eso me permite sentir que no estoy perdiendo el tiempo cuando pinto, sino que estoy aprendiendo algo mientras escucho. Así que creo que no todo el mundo sabe eso de mis hobbies recientes, pero siempre me ha encantado leer y para mí los audibles pues me dejan hacer avanzar mucho más rápido en todas las lecturas. No soy como una coleccionista de recomendaciones de libros. Súper, mi querida Adela. Pues te agradezco muchísimo, Adela. Fue muy grata conversación. Eh, y bueno, estará disponible este episodio en breve. Muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos y o vernos en YouTube o en Spotify. Y a todas y todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.